Hoy vamos a desarrollar la Ley 3231 de Educación Indígena. En este documento que ustedes tienen a disposición en el marco de los grupos de preparación para concurso público de oposición del sector docente y directivo a cargos convocados por el Ministerio de Educación y Ciencia, tenemos la primera parte como un antecedente de esta ley que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Vamos al capítulo 1 de los principios generales que dice así. La presente ley reconoce y garantiza el respeto y el valor de la existencia de la educación indígena. Todos los miembros de los pueblos y comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial escolar básica y educación media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones con la finalidad de fortalecer su cultura y posibilitar su participación activa en la sociedad. Tenemos otros artículos que hablan también de lo mismo acerca del artículo 2, que todos los miembros de las comunidades indígenas gozan de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y otras leyes también. En el artículo 3 tenemos que el Estado garantiza el derecho de los pueblos indígenas a que puedan aplicar sus pautas culturales y formas de enseñanza en relación armónica a lo dispuesto en la Ley 1264/98 General de Educación. Es decir, que mediante esta ley tienen garantizado que ellos puedan aplicar sus propias pautas culturales y formas de enseñanza de acuerdo a lo que dispone también la Ley General de Educación. En el artículo 4 tenemos que a partir de la presente ley se crea y establece una estructura dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, desde donde se delinean las políticas educativas de los pueblos indígenas y que posibiliten el cumplimiento de la legislación vigente. Tenemos la creación de la Dirección General de Educación Escolar Indígena. En el artículo 5 créase la Dirección General de Educación Indígena con el objeto de asegurar a los pueblos indígenas. En ese sentido, el inciso A dice el respeto a los procesos educativos y de transmisión de conocimiento en las comunidades indígenas, una educación escolar específica y diferenciada, potenciando su identidad, respetando su cultura y normas comunitarias, el cumplimiento explícito que la escolarización de los pueblos indígenas debe ser una articulación de los dos sistemas de enseñanza, el sistema indígena y el sistema de la sociedad nacional, fortaleciendo los valores de cada cultura. Los conocimientos necesarios de la sociedad nacional y su funcionamiento para asegurar la defensa de sus intereses y la participación en la vida nacional en igualdad de condiciones en cuanto grupos de culturas anteriores a la formación y constitución del Estado paraguayo, tal como lo establece el artículo 62 de la Constitución Nacional, y el funcionamiento de los niveles inicial, escolar básica y media del sistema educativo nacional y la utilización de sus lenguas y procesos propios en el aprendizaje de la enseñanza escolar. Tenemos en el artículo 6 que el sistema de educación escolar indígena en cuanto a la enseñanza nacional, departamental y local, con la colaboración del órgano indigenista oficial, desarrollará una educación inicial, escolar básica y media, currículo y programas, metodología específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación escolar indígena y centros para la formación, especialización y capacitación de docentes indígenas que funcionen especialmente en zonas geográficas y culturales indígenas, tal como lo establecen los artículos 21 y 22 de un convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes que se ha adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra el 7 de junio del año 1989 y que fue aprobado por la Ley 234/93. Tenemos el capítulo 3 que habla exclusivamente de la educación escolar. Las escuelas indígenas tendrán currículum elaborado de acuerdo con las especificidades
étnicas y culturales de cada pueblo que les asegure qué cosa, programas de estudio, metodologías y materiales didácticos. O sea, cada comunidad indígena, de acuerdo a las, vamos a decir, a las características étnicas y culturales de cada pueblo, va a elaborar su propio currículum. En cuanto al programa de estudio, estos programas de estudios tienen que responder a sus necesidades particulares, tiene que abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas y sus sistemas de valores sociales, económicos y culturales. Tienen que estar preparados en la propia comunidad con la participación de maestros, padres de familia, líderes religiosos y políticos, con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas para encauzar la enseñanza en términos de la sabiduría tradicional. Como así también el programa de estudio tiene que responder a la conservación y racionalización de los recursos naturales y faciliten un mayor conocimiento sobre la cultura y la situación de todos los pueblos indígenas que habitan el país. En cuanto a las metodologías, tiene que tener una metodología propia de cada uno de los pueblos indígenas para presentar tanto los contenidos indígenas como los no indígenas. Tiene que también tener relatos de la historia de los pueblos indígenas realizados por líderes religiosos, ancianos y otros conocedores de la misma. Como así también las metodologías con periodos de enseñanza fuertes y cortos de manera gradual desde la vivencia del niño en su comunidad para luego ampliar el conocimiento con lo que le rodea y que tengan en cuenta la participación de los alumnos en los rituales religiosos indígenas y otras costumbres. Asimismo, los materiales didácticos en cuanto a esto tienen que estar preparados en el marco de la comunidad indígena respectiva con la participación de los maestros, padres de familia, líderes religiosos, políticos y religiosos, con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas y elaborados en las comunidades indígenas y que reúnan las condiciones básicas requeridas y reconocidas por el MEC. Entonces, esto es muy importante considerar que estas escuelas indígenas tienen que tener entonces programas de estudios, metodologías y materiales didácticos preparados conforme a sus propias características. En cuanto a la formación docente del capítulo 4 nos habla de eso en su artículo 8, nos dice que se crearán centros de formación, especialización y capacitación de docentes indígenas, tal como establecen los artículos 21 y 22 del convenio 169 sobre pueblos indígenas, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado anteriormente, que fue aprobado por la Ley 234, especialmente en zonas geográficas específicas y culturales indígenas. Se realizarán cursos, reuniones y encuentros de capacitación de maestros indígenas para evaluar los trabajos escolares y compartir experiencias. En cuanto a la estructura de la Dirección General de la Educación Indígena, tenemos en el artículo 9 que la Dirección General de Educación Escolar Indígena contará con la siguiente estructura. Primeramente, el Consejo Nacional de Educación Indígena y las áreas de educación escolar indígena. Dentro de lo que es el Consejo Nacional de Educación Indígena, es la instancia de coordinación del sistema de educación indígena nacional. Esta estructura estará integrada por representantes del MEC, representantes del Consejo Nacional de Educación CONEC, representantes del órgano indigenista oficial, representantes de las gobernaciones, representantes de las organizaciones no gubernamentales ONG y representantes de consejos de áreas de educación escolar indígena. Esto en cuanto al Consejo Nacional de Educación Indígena. ¿Cuáles son sus funciones? La de definir principios y políticas de educación nacional sobre la base de propuestas presentadas por los consejos de áreas y articularlas con las políticas nacionales de educación.
como así también definir las áreas de educación indígena teniendo en cuenta las especificidades de los pueblos indígenas a los cuales se destina y acompañar, coordinar y evaluar los procesos pedagógicos de la educación indígena en el país. En cuanto a las áreas de educación escolar indígena, se define como la instancia de participación de los diferentes pueblos indígenas acerca de los procesos escolares en sus zonas geográficas. ¿Cuál es la estructura? La estructura está conformada por miembros de las comunidades indígenas, líderes políticos, religiosos, padres, maestros y otros miembros de la comunidad. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de estas asambleas indígenas son la de formular principios políticos locales, regionales y nacionales, como así también asegurar el desarrollo de los procesos escolares y estudiar los nombramientos de maestros indígenas propuestos por las comunidades. O sea, es decir, ellos tendrán otro sistema de nombramiento de docentes que tiene que ser a instancia de las comunidades indígenas. Y por otro lado, dentro de las áreas de educación escolar indígena tenemos el Consejo de Área de Educación Indígena. Este Consejo de Área de Educación Indígena está compuesto por representantes de las asambleas y organizaciones indígenas de la zona y por las entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajan directamente en la educación escolar indígena. ¿Cuáles son sus funciones? Facilitar la convocatoria de las asambleas indígenas, garantizar la representación indígena, como mínimo la paridad. En esta instancia, el Consejo de Área del Consejo de Área, como así también ejecutar las políticas regionales y locales de acuerdo a las asambleas y el Consejo Nacional de Educación Indígena, así también definir programas de formación y capacitación para docentes indígenas, habilitar a los docentes indígenas nombrados por las comunidades y posibilitar la producción de materiales didácticos tanto en su propia lengua como en las otras dos oficiales, es decir, el castellano y el guaraní, y obviamente en su propia lengua que corresponderá a cada pueblo indígena. En cuanto a los recursos, tenemos que son recursos financieros y económicos, primeramente los establecidos en el presupuesto general de gastos de la Nación para el Ministerio de Educación y Ciencias, asignados por la Dirección General de Educación Indígena y los órganos que la componen. Así también los recursos asignados por los gobiernos departamentales, entidades de bien social y organismos de cooperación multilateral, como así también los otros ingresos provenientes de legados, donaciones y los fondos de proyecto de autogestión. Y por último, el artículo 11, comuníquese al Poder Ejecutivo. Entonces, esta es, vamos a decir, la ley que se fue aprobada a los 14 días del mes de diciembre del año 2006. Entonces tenemos aquí la ley 3231 de educación indígena, que básicamente nos habla entonces de la creación de la Dirección General de Educación Escolar Indígena, que a partir entonces de esta promulgación, el Ministerio de Educación y Ciencias tiene entonces una Dirección General de Educación Indígena en su estructura orgánica. Entonces, de esto se trata el documento. Muchísimas gracias.